Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón en YouTube. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, como siempre. Y miren, prepárense porque el tema que les traigo es de esos que te dejan pensando, que te llegan al corazón y te hacen cuestionar un montón de cosas. Hoy vamos a hablar de amor, de cambios inesperados y de cómo un evento tan transformador como un embarazo puede darle un giro de 180 grados a una relación que uno pensaría, era perfecta. Vamos a sumergirnos en esa historia, esa que dice que Can Yaman ya amaba, pero que su embarazo cambió todo. ¿Listos? Si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Y ahora sí, vamos a darle caña a este asunto. Imaginen esto, dos personas, un amor que parece inquebrantable, esos que vemos en las películas, que admiramos, que envidiamos un poquito, ¿no? Can Yaman, conocido por su carisma, por esa presencia que ilumina la pantalla, por tantas historias de amor que ha interpretado y que quizás han inspirado a muchos. Y en medio de todo eso una relación, un cariño profundo, un amor que parecía estar en su mejor momento. Se hablaba de planes, de futuro, de esa conexión especial que uno siente cuando está con la persona correcta. Can, en ese supuesto escenario, ya sentía esa chispa, esa certeza de querer compartir su vida con alguien. Y no es solo una cuestión de infatuación, no hablamos de ese amor que se va construyendo, que tiene bases sólidas, que te hace sentir en casa. Ese tipo de amor que te da paz, que te impulsa, que te hace ver el mundo de otra manera. Pero, ¿qué pasa cuando la vida te sorprende? Cuando, de repente, un evento tan monumental como un embarazo irrumpe en medio de esa aparente calma y estabilidad. Y ojo, no digo que un embarazo sea algo malo, al contrario. Es una bendición, una nueva vida, una etapa increíble. Pero seamos sinceros, también es un terremoto emocional y logístico para cualquier pareja. De repente las prioridades cambian, las conversaciones giran en torno a pañales, a noches sin dormir, a los miedos y las ilusiones de la paternidad. Y en medio de todo ese torbellino, si el amor ya existía, ¿cómo se adapta? ¿Cómo se transforma? Porque es justo ahí donde reside la magia y a veces la dificultad. La frase "su embarazo cambió todo" puede interpretarse de muchas maneras, ¿verdad? No tiene por qué ser algo negativo. Quizás cambió la forma en que Can veía su futuro, la urgencia de sentar cabeza, de construir un hogar de verdad, no solo una casa. Tal vez el amor preexistente se profundizó de una manera que él nunca imaginó. Piénsenlo, esa conexión se lleva a otro nivel cuando sabes que serán padres. Es una responsabilidad compartida, un proyecto de vida que trasciende lo individual. Imaginen la primera vez que escucharon el latido del corazón de su futuro hijo. ¿No sienten escalofríos? Ese es un momento que redefine todo. Y aquí es donde entra la parte intrigante. Cuando se dice que cambió todo, podría significar que las dinámicas de la relación se alteraron. Quizás las citas románticas tuvieron que ser reemplazadas por visitas al médico, las escapadas espontáneas por preparativos para la llegada del bebé. Tal vez la persona que estaba embarazada necesitó un tipo de apoyo diferente, más cuidado, más paciencia. Y Can, al ver a la mujer que amaba atravesando esa transformación, se vio a sí mismo en un rol nuevo, el de protector, el de proveedor no solo para ella, sino también para la vida que venía en camino. Ese amor que ya existía se tuvo que ajustar, tuvo que crecer para abarcar esa nueva dimensión. No es solo el amor romántico, es el amor paternal que empieza a germinar. Y eso, señores, es un cambio radical. Es como si una flor ya hermosa de repente empezara a abrirse a nuevas capas, a mostrar colores que antes no se veían. El amor se vuelve más complejo, más denso, más lleno de matices. Y en ese proceso, es natural que algunas cosas se reacomoden. Las prioridades de la vida cambian drásticamente. Ya no se trata solo de los dos, sino de tres o más. Los planes de viaje pueden posponerse, las ambiciones profesionales pueden reevaluarse, la rutina diaria se ve completamente alterada. Y si el amor era fuerte antes, este evento actúa como un catalizador, acelerando ese crecimiento y esa adaptación. Piensen en las conversaciones. De repente las charlas sobre la última película o la próxima vacación se convierten en debates sobre la alimentación del bebé, sobre los métodos de crianza, sobre cómo equilibrar la vida laboral con las necesidades de un recién nacido. Es un lenguaje nuevo que aprenden a hablar juntos, un código que descifran día a día.
Y ese proceso de aprendizaje, de colaboración, de apoyo mutuo, puede fortalecer increíblemente una relación. O en otros casos, puede exponer grietas que no se habían notado antes. Pero centrándonos en la premisa de que Khan ya amaba, la hipótesis es que este cambio, aunque desafiante, sirvió para solidificar y expandir ese amor. Imaginemos a Khan, tal vez un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, a una vida quizás un poco más libre y espontánea. De repente se enfrenta a la realidad de la paternidad. Las noches de fiesta dan paso a las noches de vigilia. La preocupación por su imagen o sus proyectos se mezcla con la preocupación por el bienestar de su pareja y su futuro hijo. Ese ego, esa individualidad, se diluyen un poco para dar paso a una responsabilidad mayor. Y si el amor es genuino, esa transformación se abraza, se acoge. Es un sacrificio, sí, pero es un sacrificio que viene con una recompensa inmensurable. ¿Y la pareja que está embarazada, cómo se siente? Probablemente con una mezcla de emociones, alegría inmensa, pero también inseguridad, miedos, quizás hasta cierta soledad en medio de los cambios físicos y hormonales. Es ahí donde el amor preexistente se pone a prueba. Si Khan estaba verdaderamente enamorado, su instinto sería ser el pilar de apoyo, el refugio seguro en medio de la tormenta. El embarazo no solo cambia al que lo lleva, sino a toda la estructura familiar. La dinámica entre la pareja se reconfigura, y las necesidades emocionales pueden volverse más complejas. Quizás la clave está en entender qué significa cambió todo. No necesariamente para mal. Podría significar que el amor se hizo más real, más terrenal, menos idealizado. El amor de película es maravilloso, pero el amor de la vida real, el que se vive en el día a día, con sus imperfecciones y sus desafíos, es el que realmente tiene el poder de transformar. Y un embarazo es, sin duda, uno de los mayores transformadores que existen. Piénsenlo, la vida se convierte en un antes y un después. Y si el amor ya estaba ahí, ese después tiene el potencial de ser aún más profundo, más significativo. Quizás Khan Yaman, al ver a su pareja embarazada, vio en ella una fuerza que no había apreciado antes. Vio el milagro de la vida manifestándose en ella, y eso debió haber sido increíblemente poderoso. El respeto, la admiración, el amor que sentía, probablemente se multiplicaron exponencialmente. Ya no era solo la mujer que le gustaba, era la portadora de su legado, la madre de su hijo. Y eso, señores, es una responsabilidad y un privilegio que te cambia la perspectiva de la vida para siempre. Podríamos imaginar escenarios donde, ante la noticia, surgen dudas, miedos, incertidumbre. Pero si la base del amor era fuerte, esas dudas se superan. Se buscan soluciones, se fortalecen los lazos. El embarazo, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para demostrar la solidez de esa relación. Es una prueba de fuego, sí, pero una prueba que, bien manejada, puede fortalecer la unión de una manera inimaginable. Y pensemos en la comunicación. Un embarazo exige una comunicación abierta y honesta. Tienen que hablar de todo, de las expectativas, de los miedos, de los sueños. Tienen que aprender a escucharse, a entenderse, a apoyarse en los momentos difíciles. Y Khan, al tener que navegar por estas conversaciones, al tener que ser el compañero que su pareja necesitaba, probablemente desarrolló habilidades de comunicación y empatía que antes no había explorado tanto. El amor, al final, también se trata de eso, de crecer juntos, de adaptarse, de evolucionar. La paternidad, incluso antes de que llegue el bebé, ya cambia la forma en que uno se ve a sí mismo y al mundo. Hay una sensación de propósito mayor, de trascendencia. Ya no se trata solo de vivir el presente, sino de construir un futuro para una nueva vida. Y esa conciencia, esa responsabilidad, te obliga a madurar, a ser más reflexivo, a tomar decisiones con una visión a largo plazo. Si Khan ya amaba, el embarazo probablemente intensificó ese sentido de propósito y lo impulsó a ser un mejor hombre, un mejor compañero, un mejor futuro padre. Podríamos especular si hubo momentos de tensión, de desacuerdo. Es normal en cualquier relación, y más aún en una etapa tan intensa como el embarazo. Pero lo que importa es cómo se superan esos momentos. Si el amor es genuino, si hay compromiso, si hay ganas de construir un futuro juntos, entonces esos desacuerdos se convierten en oportunidades para fortalecer la comunicación y la confianza. Y la frase "su embarazo cambió todo" podría simplemente significar que el amor, que ya era una fuerza poderosa, encontró una nueva forma de expresarse, de crecer y de manifestarse en la vida cotidiana.
Así que en resumen, lo que queremos transmitir hoy es que el amor, cuando es profundo y verdadero, tiene una capacidad increíble de adaptación y crecimiento. Y eventos como un embarazo, que son cambios de vida monumentales, pueden no solo alterar las dinámicas de una relación, sino también expandir y profundizar el amor existente de maneras sorprendentes. Can Yaman Amando Ya se enfrentó a la realidad de un embarazo, y ese evento, lejos de ser un impedimento, probablemente se convirtió en el catalizador que llevó su amor a un nuevo nivel de compromiso, responsabilidad y conexión. Es un recordatorio de que las relaciones evolucionan, se transforman, y que esos cambios, cuando se abrazan con amor, pueden ser la base de una felicidad aún mayor. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de reflexión hoy. Espero de corazón que esta historia, o más bien, esta reflexión sobre cómo un evento tan transformador puede impactar una relación, les haya parecido interesante y les haya dejado pensando un poquito. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que un embarazo tiene el poder de cambiarlo todo en una relación? ¿Han vivido algo similar? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les aportó algo, no se olviden de darle ese gran me gusta, que tanto nos ayuda, de compartirlo con sus amigos y familiares para que esta conversación llegue a más personas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Un abrazo gigante.